Buenas tardes a todos, soy Lorenzo, soy responsable del departamento de soporte técnico de INA Hosting y en esta charla, en esta pequeña charla, hablaremos un poco de certificados de seguridad, de cómo funcionan y por qué es importante trabajar trabajar con certificados de seguridad en nuestra página web o en nuestro proyecto que tengamos. Bueno, como ya comentó antes José, Dina Hosting es una empresa que nació en el 2001, que proporciona servicios de alojamiento y páginas web, tanto para proyectos más pequeños o proyectos más básicos, como pequeñas páginas web, blogs, etcétera, hasta proyectos con unas necesidades de recursos muy importantes, pues periódicos electrónicos, tiendas, etcétera. Y también, por supuesto, ofrecemos certificados de seguridad, tanto gratuito, como ya comentamos, como certificados de pago. Iremos viendo a lo largo de esta charla un poco las diferencias y cómo podemos seleccionar un certificado u otro según nuestras necesidades. Pero antes de meternos en los certificados, es interesante aclarar ciertos conceptos que vamos a ver cuando empecemos a trabajar con certificados y que a veces pueden llevar a cierta confusión a la hora de seleccionar un certificado u otro o no tener claro qué certificado nos puede interesar. Una de las primeras cosas que vamos a ver cuando hablemos de certificados y nos vayamos a cualquier sitio a contratar un certificado es que todos los certificados hablan de certificado X SSL o certificado SSL TLS o certificado TLS. Y realmente parecen cosas distintas, pero no tienen nada que ver. En este caso, a nivel de certificado para páginas web, son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o por qué se le llama de una manera o de otra? Bueno, SSL o TLS son protocolos de seguridad de cifrado de comunicaciones. Es decir, permiten establecer una comunicación cifrada entre dos dispositivos. En el caso de certificados para páginas web, permiten establecer un cifrado, una comunicación cifrada entre nuestro servidor, donde está alojada nuestra página web, y el navegador del usuario, del cliente que nos está visitando en la página web. Eh, Eso es lo que es simplemente un protocolo de seguridad. Claro, eh, ¿TLS o SSL? Bueno, SSL era el primer protocolo de cifrado que se lanzó y que se utilizó. Con el paso del tiempo se vieron ciertas vulnerabilidades, se lanzaron nuevas versiones de SSL hasta que finalmente se cambió el protocolo por el TLS. En realidad, SSL es el predecesor de TLS. Como se ve aquí, pues a partir de los años 90 se lanzaron diferentes versiones de SSL y a partir del año 2000 se lanzó el TLS. Ahora mismo, cualquier tipo de sistema o servidor que utilice certificados de seguridad va a utilizar TLS. SSL se considera obsoleto y ya no se utiliza. Se considera realmente inseguro actualmente. Ahora mismo, de hecho, vamos en la TLS 1.3, que es prácticamente del 2018, hace muy poquito, hace unos cuantos años, y es el que se utiliza por defecto. Sí es cierto que todavía se siguen utilizando en los servidores versiones anteriores, TLS 1.2, en algunos casos 1.1. Y esto es porque no todos los clientes, los servidores sí, evidentemente están actualizados con las últimas versiones, pero no todos los clientes tienen disponible ese tipo de protocolo. Por ejemplo, sistemas operativos más antiguos, gente que no actualiza su ordenador desde hace tiempo, no siempre tiene este protocolo en la última versión o no está disponible. Luego veremos cómo se solucionan este tipo de problemas. Esto es simplemente el protocolo que se va a utilizar. Realmente a nosotros nos preocupa poco porque es algo que ya va integrado tanto en el navegador como en el servidor. No tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, utilizando ese protocolo, ¿qué obtenemos? Bueno, pues tenemos lo que se conoce como HTTPS. HTTPS no es más que el protocolo HTTP, el protocolo que utilizan las páginas web para comunicarse, para que nosotros podamos verlas en el navegador, para que el servidor pueda enviar la información y el nuestro navegador envíe la información al servidor, pero de forma segura. Es decir, integramos ese protocolo de cifrado dentro del HTTP y lo que tenemos es el HTTPS, S de seguridad, obviamente. Y lo que hace es que todas las comunicaciones entre el navegador y el servidor estén cifradas. Por lo tanto,
no habrá forma de que alguien escuche o obtenga datos de esas comunicaciones porque van a ir cifradas. Es decir, no es posible descifrarlas simplemente por obtener esas comunicaciones. No va a haber forma de recuperar datos, aunque sean simplemente una dirección de correo y ya no hablemos, por ejemplo, de cuentas bancarias o datos de tarjetas de crédito. Irán todas cifradas. Y una de las ventajas que tiene también este tipo de cifrado es que son claves únicas para cada vez que nosotros visitamos una página web. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que si nosotros visitamos ahora mismo una página web, la que sea, y tiene un certificado de seguridad, se va a establecer una conexión cifrada entre las dos con una clave. Pero si nosotros la visitamos mañana o dentro de 10 minutos o dentro de 5 minutos y abrimos una nueva sesión, la clave variará. Es decir, llegado incluso el caso de que por algún motivo alguien tuviera la clave, muy poco probable, obviamente, la próxima vez la clave habrá variado y por lo tanto ya ni siquiera van a poder utilizar esa misma clave para sacar los datos. Eh, Como pequeño detalle de cómo funciona este protocolo bajo HTTPS, saltándonos evidentemente una serie de pasos de programación internos y demás, pero esta sería, digamos, la forma más simple de verlo, ¿no? Nuestro navegador hace una petición HTTPS al servidor y el servidor envía una clave. En este caso, la clave es el certificado de seguridad que tiene nuestra propia página web y la envía al navegador. Nuestro navegador valida ese certificado. Y este es un paso importante. No simplemente acepta el certificado y continúa, sino que lo valida. Comprueba que el certificado sea válido, que esté en fecha, es decir, que no esté caducado, que ese certificado no haya sido revocado por la entidad certificadora. Luego veremos el tema de las entidades certificadoras para explicar un poco cómo funciona. Y una vez que pasa todas esas validaciones, el navegador genera una clave y la cifra con el certificado de seguridad y se la envía al servidor. La ventaja que tiene esto es que solo el servidor va a poder descifrarla, porque es el servidor el que tiene la clave para descifrarla. Nadie más la tiene, solo la tiene el servidor. Y una vez que descifra la clave, lo que tiene el servidor y el navegador es la misma clave y que va a ser utilizada para cifrar las comunicaciones. Era lo que comentaba antes de que una sola clave para cada conexión. Es decir, si mañana nos conectamos otra vez, se va a rehacer de nuevo todo el proceso. Incluso si recargamos la página, se rehará de nuevo el proceso. Todo esto, aunque parezca complicado, lo estamos haciendo todos los días y es prácticamente instantáneo. Es decir, no hay un tiempo de recarga ni nada por el estilo. Simplemente el navegador acepta el certificado, lo comprueba, envía, se hace de manera inmediata y desde luego no perjudica la navegación de la página web en ningún caso. Claro, la duda aquí es, muy bien, emitimos un certificado de seguridad, pero ¿cómo emitimos el certificado de seguridad? Es decir, ¿cómo demuestro que yo soy yo o que mi página es realmente mi página? Bueno, pues en el mundo, digamos, analógico, por llamarlo de alguna manera, cuando uno quiere certificar algo, se va a un notario. Y el notario es una persona que nos va a pedir una serie de datos, de documentación, que va a comprobar que esos datos que aportamos son válidos, que lo que queremos certificar es correcto, que no tiene ningún problema y nos emite un papel, digamos, un certificado de seguridad donde aparece que nosotros tenemos determinadas características o certifica que nosotros pues, hemos hecho determinadas cosas o somos propietarios de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Eh, y entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues que con ese papel nosotros podemos ir a cualquier sitio, una administración pública o una entidad privada, lo que sea, y ese papel se da por cierto. Es decir, van a confiar en ese papel. Van a confiar y van a considerar que lo que dice ese papel es cierto, sin necesidad de mayores comprobaciones. Bueno, pues en el mundo digital, en el mundo de las páginas web, existen unos notarios, unas entidades que se denominan entidades certificadoras, que son las que hacen de, digamos, notarios de las páginas web. Una entidad certificadora es una entidad de confianza, es decir, la confianza se refiere a que en Internet los navegadores, las diferentes entidades que conforman Internet, confían en que los certificados emitidos son válidos y son reales y los datos son veraces. Y sus funciones son emitir
los certificados, comprobar que son todos correctos y a mayores revocarlos. Y esto es importante. Los certificados no son para siempre. Los certificados hay que renovarlos, normalmente cada año. Hay variaciones, luego las veremos posteriormente. Hay certificados que se renuevan cada menos tiempo, pero en general es cada año. Y la entidad certificadora debe cada año de comprobar de nuevo los datos y seguir y comprobar que siguen siendo válidos y que los datos que aportamos para emitir el certificado siguen siendo correctos. Estas entidades certificadoras pueden ser públicas o privadas. Empresas como Global Sign o DigiCert son empresas certificadoras reconocidas. Todos los certificados que emiten son válidos en cualquier lugar y para todos los navegadores. Y luego también hay entidades públicas. Por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también emite certificados y tiene las mismas funciones. Es una entidad de confianza y que emite y revoca los certificados cuando cuando llegan a su caducidad o incluso cuando detectan que los datos aportados por ese certificado no son válidos. Esto también puede ocurrir. Es más extraño, pero puede ocurrir. Vale, una vez que tenemos claro un poco cómo funciona tanto los certificados o, bueno, los protocolos TLS, SSL y las entidades certificadas que son las que emiten los certificados, vamos a entrar ya en, vale, ¿qué tipos de certificados nos podemos encontrar? Y esto es importante. Cuando nosotros empezamos a buscar un certificado para nuestra página web, podemos ir a las entidades certificadoras. Como he comentado, DigiCert, Global Sign son algunas de las más reconocidas y nos encontramos con un montón de certificados y de nombres de certificados, ¿no? SSL, TLS, de un tipo de otro, con un montón de nombres. En realidad, los certificados de seguridad se agrupan en, por el número de dominios que puedan validar, ahora lo veremos, o bien la validación que debe de pasar para ser emitida. Vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Según el número de dominios que van a asegurar, que van a certificar, nos encontramos con certificados de dominio único, es decir, aseguran un único dominio, digamos midominio.com, y solo será válido para midominio.com, no será válido para tienda.midominio.com o cualquier otro subdominio, solo será válido para ese dominio en concreto. En general, y esto se hace así, digamos, de manera histórica, los certificados por un dominio único validan www.dominio.com y sin las 3W. Es decir, se da por hecho que cuando validas un dominio vas a validar 3W y sin ellas. Pero no ningún otro subdominio. Cualquier otro subdominio que utilices no será válido si tienes un certificado de dominio único. Cuando quieres asegurar tu dominio y todos los subdominios que tengas sobre él, entonces tienes que ir a un certificado que se denomina wildcard. Cuando en un certificado o cuando vayas a contratar un certificado, si ves la palabra wildcard, significa que va a validar tu dominio y todos los subdominios que te interesen. Pueden ser pues, subdominios tienda, subdominios oficina, intranet, lo que quieras. Y son subdominios en general, ya depende un poco de la entidad certificada, pero en general son subdominios ilimitados. Es decir, validan podríamos decir, asterisco.midominio.com. Esos serían los certificados wildcard y suelen ser muy interesantes para tiendas, para diferentes páginas donde haya diferentes secciones que queramos separar por subdominios, incluso cuando tenemos subdominios para diferentes páginas web. Es muy interesante este tipo de certificados para evitarnos contratar un certificado por cada nombre de dominio que vayamos a utilizar. Y por último están los multidominio, que no suelen ser tan habituales porque los multidominios lo que hacen es asegurar dominios distintos. Es decir, si yo tengo mi dominio.com, mi dominio.es o incluso otro dominio.com, otro dominio.es, bueno, se pueden agrupar todos en el mismo certificado. No es lo habitual porque normalmente para trabajar las validaciones que se pasan, luego lo veremos, son bastante más complejas cuando son multidominio. Entonces, para trabajar en un proyecto de una página web, quitando casos muy concretos, es interesante o bien tener un dominio único, porque simplemente no vamos a tener subdominios, por lo tanto, trabajamos con un dominio único, o un dominio wildcard o un certificado wildcard para nuestro dominio y todos los subdominios que nos interesen. Y luego está la validación. ¿Qué pasa?
Recordemos, lo he comentado antes, ¿no? Las entidades certificadoras que son entidades de confianza y que su misión es emitir los certificados. Pero para emitir los certificados, la entidad certificadora va a exigir una determinada validación. No es simplemente contratarlo y ya está, sino nos va a exigir una serie de datos para confirmar que nosotros tenemos derecho a utilizar ese certificado. En concreto, hay tres tipos de certificados. Repito, se pueden poner muchos nombres, las entidades certificadoras o las empresas pueden poner muchos nombres, pero al final solo hay tres tipos de certificados, que son los de validación de dominio, que se basan, las validaciones que nos va a pedir la entidad certificadora, en comprobar que nosotros tenemos el control del dominio que queremos certificar. Es decir, que nosotros podemos manejar ese dominio. Luego está la validación de organización, que no solo valida que nosotros podamos controlar el dominio, sino que la organización, la empresa que lo pide, es válida, existe, es real y que además no tiene, digamos, nada raro. Es decir, que se puede contactar con ella, etcétera. Luego también veremos los pasos que se siguen para este caso. Y por último son los de validación extendida. Son los más complejos porque no solo validan el dominio, no solo validan la organización, sino a mayores van a solicitar una determinada documentación que confirme que quien lo pide realmente es la organización y que la persona que lo pide está autorizada para pedir ese certificado dentro de la organización. Eh, Como vemos, se van añadiendo validaciones según el tipo de certificado que tenemos. Empezamos con una validación muy simple, simplemente el control del dominio, luego pasamos a controlamos el dominio y a mayores la organización que lo pide existe, es real, es una empresa, digamos, que funciona. Y por último, una validación extendida que ya es toda unos pasos de documentación, de control del dominio, etcétera. Dependiendo del tipo de certificado, dependiendo de nuestro proyecto, eh, podremos seleccionar qué tipo de certificado nos interesa. Por ejemplo, si tenemos simplemente un proyecto básico, una pequeña página web y nos interesa tener un certificado de seguridad, normalmente con la validación del dominio es más que suficiente. Pero si tenemos subdominios dentro de esa página, pues porque nos interesa establecer diferentes secciones o diferentes entradas en esa página web, podemos utilizar la validación de dominio Wildcard. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Wildcard no es más que un añadido al tipo de validación. Es decir, todos estos certificados pueden ser Wildcard. Por lo tanto, podemos trabajar con validación de dominio Wildcard o validación de organización Wildcard. No hay ningún problema. Simplemente variará el tipo de certificado, pero aún así la validación va a ser la misma. Entonces, dentro de los tipos de certificados, y ya metiéndonos un poquito más a fondo, hay varios tipos que debemos de conocer. El primero es el certificado autofirmado. No es lo habitual y desde luego para una página pública con usuarios, con visitas, no sería válido. Los certificados autofirmados lo que quiere decir es que nosotros, digamos, somos la entidad certificadora y generamos nosotros el certificado. Un certificado de seguridad lo puede generar cualquiera en un entorno Linux, Windows, Mac, sin ningún problema, normalmente en modo consola, ya hay librerías para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que al ser autofirmado no existe ninguna entidad certificadora por detrás que valide ese certificado. Por lo tanto, un navegador siempre los va a rechazar. Evidentemente hay formas de, digamos, configurar el navegador para que lo acepte, pero no es lo habitual. En entornos, digamos, a lo mejor de desarrollo, entornos de pruebas o incluso en intranets cerradas que no van a salir al exterior, sí se podría llegar a configurar, pero ni siquiera es recomendable porque realmente entraríamos en una, digamos, falseando un poco la forma de trabajar de los navegadores. Es mucho más sencillo tener un certificado, aunque sea para un entorno cerrado, lo va a confiar en todos los navegadores, se va a instalar sin ningún problema y evitamos pues, todos estos problemas de configuración, de que los navegadores no lo aceptan o lo consideran inseguro, etcétera. Luego tenemos los certificados Let's Encrypt. Los certificados Let's Encrypt, aunque son certificados de validación de dominio, los pongo por separado porque es un caso específico a la hora de trabajar con certificados.
Let's Encrypt es una entidad certificadora que se formó a través de un consorcio de empresas, donde está Google, donde está Cisco, las grandes empresas de Internet. Y la misión que tenían o la misión que tienen es la de ofrecer un certificado de seguridad para todas las páginas web. Una de las ventajas que tiene es que es gratuito. Desde INAG Hosting, ya lo había comentado con José antes, cualquier hosting que tenga un entorno web va a tener un certificado de seguridad Let's Encrypt disponible para activar en cualquier momento. No hay ningún problema. Sin embargo, debemos de tener en cuenta ciertas características. La primera, es un certificado solo de validación de dominio. Solo se emiten certificados con esta validación y la emisión y renovación es automatizada. Quiere decir, no hay una comunicación con la entidad certificadora. Es un sistema automático, un bot, digamos, que hace la solicitud a Let's Encrypt valida esa solicitud y emite el certificado. O, si no la valida, evidentemente, rechaza el certificado. Pero no hay una entidad certificadora como tal que se pueda comunicar con ella o que puedas llamarla o que puedas consultarle algo. Tienen su documentación, evidentemente, tienen sus foros, pero no es una entidad certificadora, digamos, como una empresa que se dedique directamente a eso. También hay que tener en cuenta que al ser una renovación cada 3 meses, debemos de tener en cuenta de que cada 3 meses está renovando el certificado. Eso no es un problema en ningún proveedor de hosting, ni el hosting tampoco, porque ya nos ocupamos nosotros de hacer la renovación. Pero sí tiene una validez limitada y a veces estar validando cada 3 meses, sobre todo si somos nosotros lo que tenemos que hacerlo, puede ser un problema, aunque se puede automatizar a través de crons, a través de tareas programadas, evidentemente, debemos de tener siempre en cuenta este tipo. Prácticamente una vez que emitimos el certificado ya debemos de estar pensando en la renovación de la próxima vez, aunque son muy cómodos y permiten que cualquier página web en cualquier momento tenga un certificado sin hacer nada más. Luego tenemos los certificados de validación dominio. Son certificados que emiten las entidades certificadoras, como ya comenté, y además son los más simples a la hora de emitir. Como ya dije, lo único que controlan o lo que validan es que tengas el control del dominio. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues de manera realmente muy simple. La primera opción que te va a dar cualquier entidad certificadora es a través de un correo electrónico. Las entidades certificadoras tendrán una serie de cuentas de correo electrónico predefinidas a las que van a enviar un correo donde tú tendrás, pues básicamente que normalmente es pinchar un enlace para llevarte a la página de la entidad certificadora y poder confirmar que tú eres tú. ¿Qué cuentas se utilizan? Bueno, pues Postmaster, Hostmaster, Webmaster, ese tipo de cuentas. La ventaja es que son varias cuentas, puedes elegir la que más te interese. Si no la tienes, la puedes crear o hacer una redirección o algo y directamente pues, podrás trabajar ya con el certificado. La otra opción que suelen dar es a través de zonas DNS, es decir, te van a pedir que crees una determinada zona. Si alguien ha trabajado con Google, este sistema le sonará porque es muy utilizado para los servicios de Google, de crear una zona concreta dentro del dominio que es validada por la entidad certificadora y que a partir de ahí emite el certificado. En algunos casos también permiten utilizar un fichero con un contenido concreto que debes de subir al dominio para que ellos lo puedan leer. Esas son en general, el tipo de validaciones que podemos utilizar para los certificados de validación de dominio. ¿Cuál es la ventaja? Que como se ve son validaciones muy simples, son muy rápidos de emitir. Por experiencia propia puedo comentar que si, por ejemplo, contratas un certificado de validación de dominio en DynaHosting y tiene nuestras DNS, en 20-30 minutos tienes el certificado de seguridad activo y funcionando sin ningún problema. Si es por correo electrónico, pues ya depende de que tú lo aceptes o que la persona que recibe el correo lo acepte y puede retrasarse un poco más. Pero son muy simples y no suelen dar ningún problema. Eh, y esto es importante. Cuando contratas un validación de dominio con Wildcard, la validación es exactamente la misma. La diferencia es que va a cubrir todos los subdominios que tengas, sin ningún problema. Todo es ese asterisco.midominio.com, con lo cual te evitas contratar un certificado para cada subdominio. ¿Por qué? Porque de la otra manera, si tú contratas un certificado para midominio.com con un solo dominio, sin ser wildcard, y luego creas o activas o te interesa crear tienda oficina.midominio.com,
el certificado que tienes ya no será válido para ese nombre, ese subdominio, sino tendrías que contratar otro certificado bajo ese subdominio concreto. Con los Wildcard te evitas todo esto y trabajan directamente y de una forma muy sencilla. Los siguientes de los que comenté son los certificados de validación de organización. Estos certificados, como ya comenté, son muy interesantes para empresas o web corporativas. ¿Por qué? Porque primero validan el dominio de la forma habitual, correo electrónico o bien una zona DNS, y con eso quedaría validado el dominio. Pero a mayores, valida la organización que lo solicita. Normalmente la validación es a través de una llamada telefónica. La llamada telefónica será al teléfono donde la entidad certificadora considere que es válido. Es decir, normalmente las entidades certificadoras disponen de o establecen determinados registros públicos donde aparecen las empresas con sus teléfonos, llámese páginas amarillas o cualquier otra de estas, que confían en ellos. Entonces utilizan ese teléfono para llamar a la organización. Y simplemente es una llamada, es prácticamente un minuto. Es una llamada donde la entidad certificadora te llama directamente, una persona te llama, no es un bot, es una llamada a una persona, y la persona que recoge el teléfono debe confirmar que efectivamente ha solicitado ese certificado y que la persona que aparece como contacto es ella y es válida la solicitud. Con eso sería suficiente. Una vez hecho eso, el certificado se emite de forma normal. De nuevo, también hay la versión wildcard, así que podemos utilizar ese tipo de certificados para nuestra empresa, por ejemplo, y establecerla con todos los subdominios que tengamos. Claro, uno se puede preguntar, vale, pero realmente simplemente hemos añadido un paso más de complejidad. ¿Valdría igual la validación de dominio? ¿Por qué tendría que validar la organización? Bueno, porque estos certificados tienen una característica que puede ser muy interesante. Cuando tú accedes a una página web con este tipo de certificados, te aparece, como siempre, el pequeño candadito en la barra de navegador o, bueno, dependiendo del navegador, la imagen que sea, pero normalmente es un pequeño candado. Y si tú pinchas en ese candado, te va a aparecer el nombre de la empresa. Eso da un plus de confianza a nuestros clientes, porque ya no es un certificado que simplemente aparece como válido, sino que cuando pinchas aparece el nombre de la empresa, el nombre de la organización, lo cual ayuda a dar confianza a la hora de trabajar. Evidentemente no todo el mundo lo hace, pero sí es interesante muchas veces tener ese pequeño detalle a la hora de trabajar con este certificado. Y ya los últimos certificados que vamos a ver son los certificados de validación extendida. Estos certificados son los más complejos, son los que más se tardan en emitir. ¿Por qué? Porque su validación es más compleja y normalmente requiere más tiempo. No solo validan el dominio, no solo validan la organización, normalmente igual que los anteriores a través de una llamada. Recordemos que esto se va añadiendo, digamos, como capas a la hora de validar, sino que además van a solicitar documentación adicional para confirmar los datos. Normalmente algún tipo de documentación firmada por parte de la empresa, una confirmación del número de teléfono a través, por ejemplo, de una factura, algún tipo de documentación que confirme el domicilio social de la empresa, etcétera. Es decir, nos van a pedir alguna documentación concreta que realmente confirme que nosotros somos exactamente las personas que tienen derecho a ese certificado y además que la empresa corresponde a ese certificado. Eh, Aunque son los más complejos y puede parecer un poco innecesario porque realmente con la validación de organización parece más que suficiente, en algunos casos sí es necesario utilizar la validación extendida. En determinados ámbitos se requiere un certificado de validación extendida. Normalmente en ámbitos bancarios o de salud obligan o por lo menos recomiendan utilizar la validación extendida tanto por seguridad como para confirmar que realmente quien tiene esa página web es quien dice ser. Y una vez que ya tenemos un poco situado lo que es cada certificado, qué opciones hay, vamos a ver un poco qué ventajas tienen los certificados. Y las ventajas son claras y además son bastante obvias. Lo primero, mayor seguridad, sin duda.
toda la comunicación entre nuestro navegador y el servidor va a estar cifrada. No existe la opción de escuchar las comunicaciones sin HTTPS, es decir, sin ir a una comunicación cifrada. Sí es posible, llegado el caso, escuchar ese tipo de comunicaciones. Evidentemente no es lo habitual, pero con esto, evidentemente lo evitamos. Segundo, mejor posicionamiento. Google vigila y comprueba a la hora de darle posicionamiento. Uno de los factores es que tenga certificado de seguridad. De hecho, si no tienes certificado de seguridad, digamos que ya es un problema a la hora de posicionamiento. Eh, a veces simplemente necesitamos un Let's Encrypt, a veces otro tipo de certificado, pero siempre tener un certificado de seguridad, aunque nuestra página web sea muy básica, aunque digamos que, bueno, realmente tampoco lo necesitamos porque simplemente para que la gente nos conozca y demás, un certificado de seguridad eh, ayuda mucho al posicionamiento. También acredita tu identidad. Y esto no solo en la validación de dominio, que evidentemente se ha comprobado que tú controlas el dominio, por lo tanto, que tú tienes derecho a utilizar ese dominio y que la página web es la tuya, sino también, por ejemplo, a la hora de una empresa. Los validación de organización son muy útiles para acreditar esa identidad porque cualquiera que nos visite va a ver que la organización, la empresa que está detrás de esa página es quien dice ser. Y sobre todo, da confianza en estos momentos donde muchas veces salen noticias de problemas de seguridad, de ransomware, de un montón de cosas, se insiste siempre en fijarse en el candado, fijarse en que el navegador diga que el certificado es válido. Los navegadores, ya desde hace tiempo y en las últimas versiones, evidentemente, siempre que detectan un certificado de seguridad que no es válido, ya directamente no entran en la página web. A veces es simplemente por un error en el certificado, pero otras veces porque ese certificado no es válido o tiene algún problema, ya no te dejan entrar o por lo menos te dicen que mejor que no entres. Y a mayores de eso, siempre va a aparecer el pequeño candadito que todo el mundo conoce y que ya de por sí dices, bueno, si tiene un candado es seguro o por lo menos me puedo fiar lo bastante como para trabajar con esa página, sea simplemente para verla, para dejar mis datos para un contacto o incluso para, evidentemente, ya comprar o hacer cualquier tipo de operación. Eh, Otra de las cosas que quizá poca gente utiliza, pero que puede ser interesante conocer, es que cuando tienes un candado y pinchas, el navegador por defecto te va a dar información sobre ese certificado. Dependiendo del tipo de navegador, se mostrará de una forma o de otra. Pero cuando pinchas en el candado, te va a salir un pequeño menú y ahí aparecerán una serie de datos. En general, luego los navegadores han incluido cosas como qué contenido está bloqueado, qué permisos tienes, si se puede ver la webcam, si no se puede, etcétera. Pero cuando el propio certificado es visible dentro del navegador. Si tenemos alguna duda, el navegador nos va a mostrar el certificado. Nos va a ver qué datos tiene ese certificado. Evidentemente, la mayor parte están cifrados, pero se va a ver la entidad certificadora, hasta cuándo es válido el certificado, la organización, si está validado por una organización, se va a ver la organización. O sea que toda esa información también puede ser muy interesante a la hora de trabajar con certificados. Pero claro, no solo es cuestión de tener el certificado, hay más cosas. Eh, Poner un certificado no hace que la aplicación que tengamos, la página web que tengamos, funcione directamente en HTTPS. Realmente tú pones el certificado, pero luego la aplicación debe de utilizar HTTPS. ¿Qué suele ocurrir muchas veces? Bueno, pues suele ocurrir que nosotros tenemos un proyecto, lo subimos al hosting, trabajamos en él, preparamos el diseño, el tema, etcétera, y cuando ya está todo hecho, decimos, bueno, pues ahora le pongo el certificado. Claro, ¿qué ocurre? Cuando las aplicaciones web, sobre todo las basadas en base de datos, que son prácticamente todas, el 99%, llámese WordPress, Drupal, Joomla, Moodle, cuando se instalan y se configuran, recogen en su base de datos los enlaces y recogen si son HTTP o HTTPS. Es decir, si tienes un certificado de seguridad o no lo tienes. Si está activa el certificado de seguridad o no está activo. Y si no está activo, todo lo que estás trabajando y guardando lo trabaja con HTTP. Entonces, cuando tú pones un certificado de seguridad, aunque
tienes un certificado de seguridad, la propia aplicación va a forzar, digamos, a que funcione con HTTP, con lo cual ese certificado de seguridad ya deja de ser útil hasta que tú aplicas la configuración necesaria en la aplicación que estés utilizando. A veces es muy sencillo, en WordPress, que quizás es la aplicación así más utilizada, ya tiene plugins que si los instalas reconoce que hay un certificado de seguridad y cambia toda la configuración para que utilice HTTPS. Pero en otras a veces no es tan fácil, no es solo darle a un check. Entonces es bueno que ya desde el primer momento trabajemos con el certificado de seguridad, aunque sea simplemente eh, para hacer la página y para irla desarrollando, es bueno que ya trabajemos con el certificado de seguridad. Por eso es recomendable hacerlo en el primer momento. Evidentemente, la instalación se hace a nivel de servidor. En el caso de un hosting, como en Hosting o cualquier otro proveedor, la instalación nos ocupamos nosotros, la instalamos a nivel de servidor. No está guardado en nuestro hosting los certificados de seguridad, sino que están guardados separadamente dentro del servidor, pero en una sección separada, con unos permisos muy concretos para que solo se acceda de una determinada manera y que se puedan trabajar con él, pero sin que nadie externo, por decirlo de alguna manera, pueda leerlos, ni nadie pueda acceder vía web a verlos, sino que están separados en una estructura de ficheros concreta. Eh, También es importante que el contenido esté todo bajo HTTPS. Es normal en muchas aplicaciones, en muchas páginas web, que tengamos contenido en diferentes sitios. Es decir, podemos tenerlo en YouTube, podemos tenerlo en Vimeo, podemos tener un CDN donde tenemos guardadas las imágenes, etcétera. Y es importante que todas esas contenido, todos esos medios, todo ese tipo de imágenes, ficheros, etcétera, vayan por HTTPS. Y a veces no depende directamente de nosotros, porque nosotros tenemos el certificado de seguridad para nuestra web, nuestro dominio. Pero tenemos que asegurarnos que el resto del contenido que estamos llamando externamente también funcione bajo HTTPS. En general no es un problema. Las principales proveedores de contenido, llámese YouTube o cualquier otro, funcionan bajo HTTPS. Por lo tanto, solo nos tenemos que preocupar de que el enlace sea HTTPS, nada más. Y otra parte importante, ya para terminar esta pequeña charla, es que la seguridad no es solo el certificado. Es una parte importante, es una parte que va a dar confianza, que nos va a ayudar a posicionarnos, que va a hacer que quien visite nuestra página se sienta seguro a la hora de dejar sus datos, aunque sea simplemente un correo electrónico, dejar un comentario, lo que sea. Pero no es solo eso. La seguridad en una página web, el certificado es una parte importante, pero luego tenemos que asegurarnos de que esa página web es segura, pues con las recomendaciones que suelen ser habituales, ¿no? Pues la actualizando, estableciendo permisos adecuados, asegurándonos de que no haya vulnerabilidades en los plugins, eliminando contenido innecesario a nivel de plugins, módulos, etcétera. Por lo tanto, quedémonos en que los certificados de seguridad es una parte muy importante, muy simple, como se puede ver, simplemente hay que seleccionar el que más nos interesa, pero no solo eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, con esto creo que es ya terminamos. Creo que, espero que toda esta pequeña charla haya aclarado un poco estos pequeños detalles eh, que a veces nos encontramos a la hora de empezar a trabajar con certificados. Desde Hosting, por supuesto, si hay cualquier duda, estamos las 24 horas para ayudar en todo lo posible y, como siempre, muchas gracias a todos por haber asistido a esta pequeña charla. Perfecto, muchísimas gracias, Lorenzo.